un amigo a través de las redes sociales nos hace una pregunta muy interesante que tiene que ver muchísimo con la situación que vivimos hoy. Él me cuenta, con sus propias palabras, que estaba leyendo en el Nuevo Testamento, seguramente los Hechos de los Apóstoles, cómo San Pedro, siendo el primer papa, cuenta con la resistencia de San Pablo, y que en algún momento incluso San Pablo parece llamarle la atención porque estaba apoyando a los judaizantes. La pregunta es, sigue diciendo este amigo, ¿puede un obispo o cardenal llamarle la atención o recriminar al Papa? Muy bien. Vayamos primero al pasaje al que el hermano hace referencia. El hermano está haciendo referencia a la disputa que llevó al primer concilio de Jerusalén, al primer concilio de la Iglesia Católica, donde los apóstoles se reúnen para decidir un tema específico. Si es que los gentiles a los que les estaba haciendo apostolado San Pablo, todos los gentiles del mundo griego y romano, si ellos tenían que convertirse primero en judíos y adoptar la ley judía y circuncidarse, etc., antes de ser cristianos, o si podían pasar directamente del paganismo al cristianismo, sin ninguna transición a través del judaísmo. San Pedro originalmente y Santiago, o sea, dos grandes apóstoles, santos, y la cabeza de la iglesia, se inclinaban por el lado de los llamados judaizantes, es decir, de aquellos que creían que el evangelio tenía que predicarse primero a los judíos, con lo que San Pablo estaba de acuerdo, y por eso cada vez que San Pablo llegaba a un punto, a alguna ciudad, primero iba a la sinagoga de esa ciudad, o sea, a predicarle a los judíos que estaban en la diáspora. No hablaban hebreo ni arameo, simplemente hablaban el koiné, el griego vulgar, el griego público, digamos, ¿no? Entonces, es importante saber que donde discrepaban los apóstoles es en el hecho de si los paganos podían pasar directamente a ser cristianos. San Pablo, que recordemos había sido un fariseo y discípulo de un importante rabino, a pesar de provenir de esta tradición judía, estaba absolutamente convencido de que los paganos que se convertían al cristianismo no había que hacerlos pasar por ninguna prueba, ninguna circuncisión. Y ahí vienen los famosos debates que vemos, por ejemplo, en la carta a los romanos, que la carta del apóstol San Pablo a los romanos es una carta a la comunidad de los judíos de Roma, donde les explica por qué no hay que hacer pasar a los paganos por este proceso de judaización. Y en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que efectivamente San Pablo, en la manera como se lo hace, es una manera bastante recriminativa a San Pedro. Y le pide a San Pedro, y le llama la atención, como se ve también en las cartas, le llama la atención diciendo que tome una decisión valiente, que es una decisión histórica y que va a cambiar la vida de todos nosotros. Todos nosotros somos cristianos y nunca hemos tenido que ser primero judíos para poder ser cristianos después, y que fue decisiva para la explosión del cristianismo en el mundo pagano. Entonces, San Pedro termina dándole la razón a San Pablo en su disputa con Santiago, digamos, ¿no? Y con los judaizantes, que habían algunos más radicales todavía con este tema. Pero finalmente, este hermano que lee estos pasajes descubre, hombre, un momento, aquí San Pablo parece que hasta se le pasa la mano en la manera como le reclama a San Pedro decisión correcta y hombría para tomar la decisión, ¿no? Y sabiendo que San Pedro era la cabeza de la iglesia entregada por Jesucristo, ¿no? Y de ahí es que se pregunta, ¿puede un obispo o cardenal llamarle la atención o recriminar al Papa? La respuesta en sencillo es sí.
La cuestión, sin embargo, que no se le puede escapar a este amigo que se ha quedado sorprendido con este pasaje del Nuevo Testamento y de esta disputa de los judaizantes que llevó finalmente, como digo, al primer concilio de Jerusalén, a la reunión de los apóstoles de nuevo para verificar y tomar una decisión que fue favorable a la postura de San Pablo. No nos olvidemos que San Pablo, por más que se lo ve enérgico y firme y hasta un poco pasado de la mano en sus reclamaciones a San Pedro, reconoce que la decisión es de San Pedro. Entonces le dice, por favor, toma la decisión correcta. Sabe que la decisión es de San Pedro. En ningún momento San Pablo dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo esto porque estoy convencido que es lo que Dios quiere. En ningún momento suplanta la primacía de Pedro. Eso es lo más interesante del Concilio de Jerusalén y de todo este episodio del cristianismo temprano, del cristianismo apostólico, de los apóstoles, ¿no? Que todo este proceso es una reafirmación de la primacía de Pedro. Entonces, sí, hermano, ten la certeza, en el ámbito de lo privado, muchos cardenales le hacen saber al Papa, Santo Padre, no vaya a tomar esta decisión. Santo Padre, no vaya a hacer este comentario. Santo Padre, esta decisión que usted ha tomado, este nombramiento, no ha sido conveniente para la Iglesia. Mucha gente lo hace. Recientemente en público lo hemos visto, por ejemplo, con el cardenal de Burma o Myanmar. Antes que el Papa viajara, le pidió que por favor, durante su visita a Burma, a Myanmar, no utilizara el término Rohingya para referirse a los refugiados musulmanes que están siendo matados y desplazados por los militares burmeses. Porque el término Rohingya es un término que ellos mismos se dan como población, pero que en Myanmar, en Burma, se considera un término de imposición de parte de los Rohingya, a pesar de ser una minoría grande, pero una minoría perseguida, ¿no? Y en consecuencia, en el debate sobre la naturaleza de los Rohingya, que muchos birmanos creen que son en realidad pakistaníes y que no deberían estar en Birmania, el reconocimiento del nombre Rohingya ya significa tomar partido e impide un diálogo de paz. ¿Qué cosa hizo el Papa Francisco? No utilizó la palabra Rohingya ni una sola vez, escuchando lo que le había dicho el cardenal. Y el Papa estaba yendo precisamente a Burma, a Myanmar, para tomar esta decisión específica a favor de los Rohingya, que son actualmente el grupo étnico más perseguido del mundo y que sufren la mayor violencia del mundo como grupo étnico. Ninguno como los Rohingya. Él fue a resolver una crisis mundial. Y sin embargo, habiendo mencionado el término Rohingya muchas veces antes del viaje, durante su estadía en Burma, él no dijo la palabra Rohingya. Y luego cuando viajó a Bangladesh, en Bangladesh se reunió con los refugiados Rohingya expulsados de Burma, de Myanmar, y utilizó allí la palabra Rohingya al rezar junto con ellos, al estar junto con ellos y al recibirlos. Entonces, lo que encuentra este hermano en este pasaje es correcto. Sí, un obispo o un cardenal puede decirle al Papa y hacerle saber que hay una diferencia en lo que piensa y en lo que cree respecto de lo que el Papa está haciendo. Pero esta referencia, ¿cómo tiene que ser? Con absoluto respeto a la primacía de Pedro. Cuando se pone en cuestión la buena fe del Papa, cuando se pone en cuestión la legitimidad del Papa en las supuestas correcciones que se hacen,
allí estamos apartándonos del reconocimiento de la primacía de Pedro. Y en consecuencia, esas correcciones no son legítimas. Y por eso, a lo largo de la Iglesia, este proceso de corrección se ha dado. Si nosotros nos remontamos a las cartas de Santa Catalina de Siena al Papa, que estaba en Aviñón, en Francia, pidiéndole que regresara a Roma para otra vez tomar el gobierno y el liderazgo de la Iglesia y que no fuera cobarde. Una mujer medianamente educada escribía estas cartas de fuego a quien ella misma llamaba el dulce Jesús en la tierra, así llamaba ella al Papa. Entonces, con el respeto absoluto a la primacía de Pedro, es posible, y ha sido posible a lo largo de la historia, hacerle saber al Papa las diferencias de opinión, la percepción de posibles errores, sin ningún problema. Pero siempre asegurándonos que reconocemos esta primacía absoluta de Pedro, como el mismo San Pablo lo hizo durante la disputa de los judaizantes. Que tengas un buen día.